la mente humana, frente a una hoja en blanco, se comporta exactamente igual que un coche que se ha quedado sin batería. Silencio total. Totalmente. Es un bloqueo absoluto. De esos que desesperan. Exacto. Y para encender ese motor, hoy vamos a sumergirnos en unos documentos fascinantes. Tenemos desde textos de mitología andina hasta una secuencia didáctica muy innovadora del Colegio IEB Quiriguá en Bogotá. Sí, una propuesta que ha logrado convertir esta parálisis en pura creatividad. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque yo estaba intrigada. O sea, ¿cómo es posible que relatos milenarios sean el antídoto exacto para el bloqueo creativo en la era de los smartphones? Pues la clave está en entender qué hace al mito tan especial como género literario. Años de escolarización enseñan a quienes nos escuchan a buscar el dato exacto, la respuesta correcta. Ya, el memorizar y repetir de toda la vida. Eso es, pero el mito opera con otra lógica. No usa datos para explicar el mundo, usa la imaginación. Funciona como un andamiaje cognitivo. O sea, es decir, en lugar de pedir a los estudiantes que construyan una casa desde cero, el mito les da los cimientos y los pilares. Exacto. Solo tienen que levantar las paredes. Y eso se ve clarísimo en los textos que estamos manejando hoy. Sí. Pensemos, por ejemplo, en el dios Muisca Bochica. En vez de explicar la geografía estudiando placas tectónicas o cosas así, el relato cuenta que Bochica rompió las rocas con una vara de oro. Una vara de oro para crear el gigantesco salto del Tequendama, claro, y así salvar a su pueblo de una inundación. ¡Qué fuerte! Y lo interesante de esa inundación es que fue provocada por la caótica Huitaca, que terminó condenada a ser un búho, si no recuerdo mal. Sí, un búho. Y fíjate que para una mente adolescente, pues es mucho más fácil procesar que una cascada gigante se creó por un golpe de ira divina o por puro caos, que asimilar un libro de texto aburrido. Claro, conecta mucho más con ellos, ¿no? Totalmente. Pasa lo mismo con el dios inca Viracocha. Modeló en arcilla una primera generación de gigantes, pero como resultaron ser muy arrogantes y violentos, pues los transformó en piedra. ¡Ostras! Es que las emociones extremas y a veces descontroladas de la adolescencia encuentran un reflejo perfecto en estos fenómenos naturales personificados. Eso es. El mito da sentido al mundo exterior y a la vez a la conducta humana. Es como si estos relatos fueran la herramienta original de world building, o sea, mucho antes de que existieran universos como el de Marvel o juegos como Minecraft. Me encanta esa comparación. Al mostrarles esta herramienta se les conecta con una tradición humana universal. Se les dice tácitamente que su propia imaginación es un vehículo válido para explicar la realidad. Ahí quería llegar yo. Inspirarse con Viracocha o Bochica está muy bien como introducción motivacional, pero, a ver, ¿cómo logramos que alumnos de tercero de la ESO pasen a la acción y se pongan a escribir sin frustrarse al primer intento? Pues la clave está en no exigirles que construyan el universo entero el primer día. Lo brillante de la estrategia de este colegio en Bogotá es que fragmentan el proceso. Vale, ¿y cómo lo hacen exactamente? Primero les piden que dibujen un fenómeno natural personificado y le tienen que asignar una emoción y un rasgo físico. Ah, guay. Una semilla triste o, no sé, un volcán furioso, por ejemplo. Justo. Y aquí es donde la dinámica da un giro inesperado. La escuela les hace intercambiar esos dibujos. Vale. Cada estudiante debe inventar el mito basado en la imagen que ha creado otro compañero, no en la suya propia. Pero espera, aquí es donde se pone realmente interesante. ¿No sería más lógico que escribieran sobre su propio dibujo? O sea, en plan, para ser 100% dueños de su obra. Pues parece lógico, pero esa es precisamente la trampa de la hoja en blanco. Al exigir propiedad y originalidad absolutas desde el inicio, la presión aplasta la creatividad. Ya, te bloqueas porque tiene que ser perfecto y todo tuyo. Exacto. Intercambiar los dibujos genera lo que se llama desinhibición creativa. Al externalizar el punto de partida, el estudiante no parte de su propio ego o de la nada. Claro, parte de un problema narrativo ajeno que debe resolver. En plan, ¿por qué este volcán que dibujó mi compañero está tan furioso? Eso es. Se asume el riesgo expresivo porque en el fondo se percibe como un juego. Y al plantearlo como un juego, el miedo desaparece por completo. Y una vez que tienen esa historia escrita, el proceso no termina en un papel acumulando polvo en la mesa del profesor, que suele pasar mucho. Sí, demasiado a menudo. Aquí el proyecto exige un destinatario real. El texto se convierte en un vídeo de TikTok donde narran el mito. Ah, qué bueno. O sea, no se queda en el cajón. Sí.
Y la rúbrica de evaluación premia la originalidad, el riesgo y, bueno, la coherencia narrativa. Desplaza ese foco tradicional que solo castigaba la falta de ortografía o la gramática. Básicamente están trasladando la antigua tradición oral de la fogata comunitaria al scroll infinito, que bueno, es su hábitat natural ahora mismo. Totalmente. Se validan sus propios códigos y formatos. Al final, la gran lección de este análisis a fondo es que, frente a un bloqueo creativo, ya sea intentando escribir literatura o diseñando un proyecto, a veces la mejor forma de avanzar es mirar hacia atrás. Buscar estructuras narrativas antiguas y, sobre todo, apoyarse en la colaboración para dar ese primer paso. Resulta fascinante comprobar cómo lo ancestral rescata lo moderno. Sí, yo estoy convencido de que es una herramienta poderosísima. Empezamos hablando de ese coche sin batería frente a la hoja en blanco.